Hola, 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 ¿cómo les va? Bienvenidos, aquí estamos en una edición comprimida de Así son las cosas. Saben ustedes que por la transmisión del partido de fútbol de la Copa Libertadores de América Nacional de Montevideo con Boca Juniors, se adelanta el horario del noticiero y se comprime el horario de Así son las cosas. Así que vamos a tener media hora para hablar de un tema que está instalado en la agenda, aunque no con la dimensión que la gravedad del tema amerita. Estamos refiriéndonos a la causa de los cuadernos. El lawfare, esa expresión que instala la mentira judicial como una herramienta de condición de una democracia, que le pone al sistema republicano una alerta de preocupación y que nos resulta indiferente. En términos generales, lo podemos asegurar que hay buena parte de la población que no tiene acabada dimensión de lo que implica que todos podamos ser víctimas de una persecución judicial con pruebas infundadas para transformarte en un adversario, para anularte en posibilidades de orden participativo, para condicionarte de diferentes maneras, para establecer un orden social en donde los poderosos condicionen cualquier tipo de transformación que los pueda perjudicar. Esto no es un fenómeno propio de la República Argentina, no es un fenómeno local, es un fenómeno internacional, pero en la Argentina tiene una dimensión, cobró una dimensión en los últimos años que amerita que nos ocupemos. Y lo vamos a hacer con un especialista en temas judiciales, ex camarista, el doctor Oscar Testa, que nos visita en esta edición de Así son las cosas. Gracias por venir, doctor. Muy amable. Buen día, no, al contrario, gracias por invitarme. ¿Usted cómo le explicaría al ciudadano común la cuestión del lawfare? Porque el término en inglés por ahí alimenta la abstracción. Y no alcanza con una mentira judicial, ¿no? Porque es mucho más que eso. Es mucho más, sí, incluso el término, pese a que se están buscando algunas alternativas dentro de la lengua española para poder darle un nombre propio, ya definitivamente dejar de hablar de lawfare. Lawfare significa guerra judicial, significa la posibilidad de combatir al rival político, al enemigo, que se lo identifica como tal, a través de embestidas judiciales que pueden llegar a tener probablemente en algún punto un cierto viso de legitimidad, de realidad, de verdad, pero que como el objetivo principal es la persecución del rival político, lo que terminan es degenerando en situaciones tales de que a través de una estructura que básicamente está organizada por una estructura política que le declara la guerra a otra, la intervención directa de los servicios de inteligencia, de los medios y de sectores del Poder Judicial aliados en ese tipo de situaciones, llevan adelante persecuciones a través de manipulación de los procedimientos, interpretaciones retorcidas de institutos y figuras penales a una situación de encerrón judicial que se torna realmente en una situación dificilísima de atravesar para quienes son los perseguidos y por otro lado instalan dentro de la opinión pública una serie de ideas, de principios que aun cuando las causas luego terminen diluyéndose con el paso del tiempo o demostrándose que no son correctas, el perjuicio, el efecto que han causado es de tal entidad que evidentemente cuesta muchísimo reponerse. Cuando se pueden reponer, en algunos casos concretos, terminan causando un daño absolutamente irreparable. Mencionó uno de los actores de esa tríada de responsabilidades de impulsar esta guerra judicial, que a veces la guerra judicial está ligada con la posibilidad de utilizar recursos que el propio Poder Judicial tiene disponibles como para avanzar o no avanzar en torno de búsqueda de responsabilidades. Pero aquí estamos hablando de
inventar pruebas. O sea, ya no es los recursos de que se dispone el Poder Judicial, sino instalar la idea de una sospecha a partir de pruebas falaces y darle continuidad a esas pruebas que lo que buscan es instalar un estado de sospecha y que ese estado, una vez que se logra instalar, ya está, ¿no? Claro. De hecho, la causa de los cuadernos cumple 5 años con una determinación trascendente que en una causa paralela a la causa principal y por 2 de las víctimas, empresarios que fueron víctimas de las causas de los cuadernos, se pidió se peritaran parte de esos cuadernos. No se peritaron todos, solamente 3, y ahí se detectaron, primero, cuestiones que son casi de salita inicial de jardín de infante, que el chofer de uno de los funcionarios nacionales anotaba todos los días en un cuaderno, todos los días lo que pasaba, con la misma lapicera, todos los días lo que sucedía. Y después se demostró que había alteraciones a esas iniciales anotaciones y hubo agregados. Y con eso se construyó una causa. Hoy hay muchos medios de comunicación que ignoran este episodio, lo silencian, lo acallan y se transforman en cómplices. Aquellos que durante mucho tiempo instalaron la idea de la causa de los cuadernos, hoy se llamaron a silencio. Bueno, esta mañana dialogamos en la radio con uno de los empresarios que fue víctima del lawfare de la causa de los cuadernos, Gerardo Ferreira, que entre otras cosas en la provincia de Córdoba, con su empresa, de la que ya no es más vicepresidente porque lo imputaron, lo procesaron y lo metieron preso por esta situación, construyó el centro cívico, el Panal, la sede de gobierno de la provincia de Córdoba, es decir, que sospechoso de actos de corrupción para la provincia de Córdoba no fue. En Río Cuarto construyó parte de las escuelas, la etapa 1 y 2, de la construcción de más de 100 escuelas de toda la provincia que José Manuel de la Sota, siendo gobernador, impulsó. Bueno, él fue uno de los empresarios sospechados a partir de estas adulteraciones en los cuadernos. El otro lo menciona, también tiene relación con Río Cuarto, porque era en su momento, ahora vendió las acciones, uno de los principales accionistas de la central termoeléctrica Maranzana, que está en la ciudad de Río Cuarto. Los 2 empresarios con conexión en Río Cuarto. Hablamos con Gerardo Ferreira. Esta mañana en la radio escuchamos el primer tramo para ver qué se siente en carne propia ser víctima de la persecución judicial. Es decir que no solo lo detuvieron, lo persiguieron judicialmente con pruebas inventadas, sino que lo afectaron patrimonialmente. ¿Ha sido un muerto civil en este tiempo? Sí, ese es el objetivo, vista en la tecla. Ese es el objetivo del lawfare. Ya no la desaparición física de personas, sino la muerte civil de todos los que son blanco objetivo del lawfare, con la persecución mediática, la persecución del espionaje, la persecución judicial, la cárcel, la prisión domiciliaria. El objetivo de eso es la muerte civil. Pero yo sigo vivo y luchando, como verás. Sí, me preguntaba, más allá de lo político, Gerardo, que usted también tiene una historia que lo liga a los años 70, en donde también fue detenido y preso por la dictadura. ¿Cómo personalmente se lo pregunto, cómo se procesa y cómo no se tiene una bronca, una indignación extrema de querer salir a romper todo, atravesando lo que a usted le tocó atravesar? Bueno, siempre las madres de Plaza de Mayo nos dieron un ejemplo en ese sentido. El ejemplo de las madres de Plaza de Mayo, lideradas primero por sus fundadoras, Esther Cariaga, Azucena Villaflor, y luego por Eve de Bonafini, a ellas de su hogar le arrancaron sus hijos y desaparecieron para siempre. Y sin embargo ellas ni siquiera una piedra le tiraron a la policía federal que la atropellaba con el caballo, y ellas estaban de a pie en la plaza. Ahora, ¿cómo
¿Cómo se puede salir adelante en un país donde los verdaderos corruptos se pasean por los canales de televisión o siguen teniendo poder de influencia y los que no hicieron nada están presos peleando porque la justicia de una vez por todas termine con el invento que hicieron? Porque ayer se reveló un aspecto ligado con la causa de los cuadernos, de una causa paralela que ustedes iniciaron para que se hiciera la pericia de esos benditos cuadernos que ayer decíamos es un episodio de Jardín de Infantes, cómo construyeron la prueba. Pero sin embargo la causa principal sigue adelante con esa prueba falaz, Gerardo. Es así, Guillermo. Nosotros, yo personalmente y otro empresario, el empresario Armando Lozón, tuvimos que reemplazar al Estado en la búsqueda de justicia, porque el Estado aquí, digamos, el Poder Judicial, el partido judicial, en lo que a poder del Estado corresponde, no investigó nunca. Armó los cuadernos, los diseñó, los corrigió, los empalmó, y pasó a detener personas sin causa ni condena todavía, como a mí, desde el primer día. Entonces nosotros no estamos procesados todavía, yo estoy procesado todavía y no puedo ejercer mis derechos ni tampoco la plena defensa. Tuvimos que encargarnos de forma privada de sustituir al Estado e investigar nosotros con el Estado oponiéndose. Nunca nos quisieron entregar la prueba principal de esta causa, que son los cuadernos originales. Así todo, encargamos, contratamos pericias privadas y 3 ya llevamos pericias a lo largo de 2 años y medio, y ahí pudimos demostrar, ahora sí, con respaldo oficial de la Policía Federal, que convalidó las 3 pericias privadas, en donde en la primera se demostró que hubo 1.635 adulteraciones de todo tipo, sustituciones, agregados, liquid paper, toda una serie de barbaridades que solo la impunidad que los acompañaba a los actores le podía permitir hacer eso. 1.635 adulteraciones. ¿Nos puede traducir al lenguaje llano cómo es que la causa madre continúa intacta y esta es una causa paralela que está desnudando que todo es una falacia de pruebas, la causa madre, doctor? Bien, para eso tendríamos que hacer un breve análisis respecto de la forma en que se opera en este tipo de investigaciones cuando aparecen, digamos, una serie de elementos que pueden involucrar a determinadas personas en una actividad delictiva. En este caso concreto, apareció un periodista con cuadernos fotocopiados. Diego Cabot, de La Nación. Exactamente. Y desde allí se pone en marcha la investigación judicial. Lo primero que se pidió cuando empezaron las imputaciones fue, obviamente, peritar todas esas fotocopias. No se realizó en su momento porque se dijo de que al no contarse con los originales, se podía realmente direccionar la investigación manejándola con pruebas que podían surgir de esos mismos cuadernos. Entonces, ¿qué hicieron? Tomaron algunos testimonios, la mayoría de ellos amañados, y empezaron las imputaciones, empezaron las presiones. ¿Amañados qué significa? ¿Condicionados con amenazas? Sin ninguna duda, sin ninguna duda. ¿Cuál era? Que aparte se vieron con absoluta evidencia. Quienes aceptaban colaborar automáticamente eran eximidos de prisión, quienes no colaboraban iban adentro. El señor que acabamos de ver, Ferreira, no estuvo un día o dos, estuvo 7 meses preso por esta situación, y hubo gente que estuvo más preso, más tiempo todavía. Pocos, porque la mayoría admitían haber colaborado, exactamente. Entonces, desde ahí eso adquiría ciertos visos de seriedad. Una vez que tan misteriosamente como aparecieron esas fotocopias, también aparecieron algunos originales, lo que imponía una
seria y correcta investigación era peritar todo ese material. Si ese material es algo que, verdadero o claro, falso, digamos. Sí, efectivamente, cuál confiable es ese material. Algo tan obvio, tan elemental, que lo podría hacer cualquier tribunal de la más remoto de los pueblos del país. En Comodoro Pinto no se hizo ahora. Todavía no se ha hecho. Se mantiene la causa abierta en función de no haber determinado a través de una pericia lo que se tiene en la mano. Eso generó... Pero evidentemente no se lo peritó porque sabían que era una prueba débil. Pero sin ninguna duda todo eso se venía sabiendo. Si estamos hablando del Ofer, estamos hablando de una asociación ilícita dentro de los cuales la pata judicial conoce perfectamente qué es lo que le están llevando. Lo que no pudieron evitar es que Lozón y Ferreira también, iniciaron esta causa paralela a los fines de determinar la verosimilitud de esos asientos en los cuadernos. Y como bien decía Ferreira, los cuadernos no le fueron facilitados, le fueron facilitadas fotocopias. Esa es una situación que también se puede ver desde los dos lados. Por un lado, si son pruebas... La propia justicia le dio fotocopia de los cuadernos. Claro, digamos que si son pruebas de vital importancia para una causa, como sería en este caso los cuadernos, obviamente que no se lo van a entregar a un particular, por más que sea un acusado o un perseguido judicial en la causa, porque se corren riesgos que la Administración de Justicia no puede correr. Pero sí tranquilamente puede ceder un espacio en donde los peritos puedan revisarlos, actuarlos, analizarlos. Los peritos tampoco son tantos, son un grupo integrado por, bueno, la... Sí, que son peritos de parte, algunos claro, son los exactamente, que digamos, no es un solo perito, sino que puede llegarse 4 o 5 personas que estén analizando. De hecho, Ferreira no habló después de 5 años hasta que un perito independiente, no el propio, claro, fijara la validez de lo que el perito propio había determinado. La pericia de la Policía Federal legitimó absolutamente todo lo que habían ocurrido en las pericias privadas anteriores. Ahora, Oscar, imaginemos esta situación, porque a mí me gusta bajarlo a lo local, que un empleado de la Municipalidad de Río Cuarto, que oficia de chofer del intendente Llamosa, todos los días anota todas las actividades que hace Llamosa, ¿no? Con la misma letra, la misma está mal lapicera. para hacer un seguimiento de su propia actividad. Pero con eso, después se lo da a un periodista, me lo trae a mí. Me lo trae a mí. Y yo se lo llevo a usted, que estaba en la justicia, y dice, mira, acá todas estas actividades del intendente son sospechosas de corrupción. En las actividades, en los cuadernos, claro, se nombran empresarios, con los que se reunía, a los que iba a visitar. Sí, exactamente, y de allí se dirigía a los domicilios particulares de los políticos. Exactamente. Y a partir de eso, usted como juez acusa a los empresarios y a los políticos de corrupción. Claro, como si tuviera la Biblia, una verdad revelada en la mano. Y no pasa nada más. No. Y ya se instala una idea, definitivamente, que el intendente es corrupto. A mí me premian como el mejor periodista del mundo, que evidentemente fui funcional a una lógica perversa, a la maniobra. Sí. Y la justicia no tiene ninguna consecuencia, porque el fiscal que imputó sigue siendo fiscal, Stornelli, y la causa original sigue avanzando. No avanza ni retrocede, está durmiendo, pero mientras tanto sirve para que hizo el daño. Claro, exactamente. O cuando es útil a los fines de la persecución, se la desempolve con algo, con una especulación, con un análisis, con un achaque hacia la justicia, por ejemplo, por la inmovilidad de la causa. Y automáticamente eso vuelve a generar, la están pisando, están beneficiando a los acusados o una cosa por el estilo. Y automáticamente ese es el efecto que genera. Es decir, no se critica a la justicia por su inoperancia, sino precisamente leyendo abajo del agua quién es el beneficiado. Usted fue camarista, doctor. Hasta los mismos jueces, cuando vinieron con esta prueba que era tan... De cuentito infantil. No dicen, no, muchachos, hagan un poco algo más riguroso. Yo no puedo con esto avanzar en una acusación. Porque la verdad... Si uno está fuera de la maniobra, sin ninguna duda, es algo elemental eso. Bueno, pero el descreimiento fue generalizado, porque todos los que teníamos un poco de conciencia ciudadana dijimos, pero es muy tonto lo que está pasando.
Sí, salvo sí, que se confíe en un bloque de impunidad tan consolidado que no importe la calidad de la prueba. Claro, ahí ya se nos fue al diablo todo. Bueno, pero aquí hay una cuestión más allá de los actores afectados que ataca un principio básico de la democracia, que es el Poder Judicial. Y que no terminemos cayendo todos en una persecución. Estamos a merced de eso. Digamos que quienes están más a merced son quienes están más expuestos en este tipo de cuestiones, es decir, porque acá hay una guerra contra poderosos. Digamos que no hubo 4 de copa dando vuelta en esta causa, como tampoco hubo 4 de copa. Si nos damos una vuelta por el barrio, como decías vos recién al principio, lo que hizo el juez Moro con Dilma y con toda la cúpula del PT, lo que generó una crisis tal que se cayó la presidenta y el presidente del partido fue preso por unos cuantos meses. Eso también pasó en Ecuador, pasó en Paraguay, pasa en todos lados. Aparentemente es una estructura o un sistema que funciona muy adecuadamente en materia de persecución política. Lo llamativo es que todavía haya muchísimos sectores de poder que niegan la existencia del lawfare. Dicen, no, esto es cosa del Poder Judicial, el Poder Judicial es un poder independiente, hay que dejarlo actuar. Este tipo de cuestiones, la interferencia de la política lo único que hace es embarrar la cancha, ensuciar las instituciones, etcétera. Esto es una burda mentira, pero cuesta ponerlo en blanco sobre negro. Del Poder Judicial. Claro, que lo niegan, exactamente. Es una cuestión que directamente, el lawfare como tal, data más o menos del año 2000, tiene unos 23 años dando vuelta, y con todos los ejemplos que tenemos nosotros en la Argentina y en la región, me llama la atención que sea demasiada la gente que sigue cuestionando la veracidad de este tipo de situaciones, porque esto también tiene que ver con otra situación. Es decir, también se instalan determinadas ideas o preconceptos, burda mentira, pero de una falacia extravagante, llamaría yo, que luego a través de este tipo de maniobras empiezan a adquirir ciertos visos de credibilidad para quien quiere creer. Es decir, quien creyó la mentira de entrada después tiene un fundamento. El famoso se robaron 2 PBI, la cuestión de la corrupción como esencia del ejercicio del poder que se instaló de hace 8 años atrás, o un poco más. Acá tienen una explicación clara. Sí. Ahí están los 2 PBI. Están anotados en un cuaderno, lo tienen los jueces. Y bueno, así vamos. Vamos a escuchar la segunda parte de lo que decía Gerardo Ferreira esta mañana en la radio. Logramos identificar quién fue el que me agregó a mí en los cuadernos para poder detenerme. Es un señor, un ex policía federal, amigo y vecino de Cabot, está la otra pata mediática, o sea, Centeno, ex servicio de inteligencia del batallón 601, el mismo que le proveyó la inteligencia a los militares genocidas, ahora aparece en su continuidad, que es el lawfare, las 3 patas, los servicios de inteligencia, el poder, la Policía Federal, el poder mediático y la justicia del Partido Judicial. Ahí está la esencia del lawfare y la verdadera asociación ilícita, para mí, que es la que inició esta causa. ¿Usted cree que por acción o por omisión hay sectores de la política que son cómplices o se beneficiaron de esta situación, Gerardo? Sí, no lo digo yo, esto ya es público. Es una democracia tutelada, como te decía, las operaciones de la justicia estuvieron avaladas por las corporaciones, particularmente en el periodo del macrismo, ¿no es cierto? Lo demás, Guillermo, es lo mismo que ocurrió con el genocidio. Una vez que instalaron 5 o 6 años de terror mediático, de terror judicial, de persecución, el miedo paraliza, porque enfrente tenés la muerte civil, si es que querés reclamar por tu derecho. Eso paraliza.
Entonces, no es fácil sacarse de encima un periodo tan oscuro de persecución como el que lideró Macri. Es complicadísimo, ¿no? Porque aquí hay un daño a un principio incluso de funcionamiento judicial, que es el valor de la prueba, ¿no? Que a alguna persona se la tiene que perseguir judicialmente cuando cometió un delito y cuando hay manera de probarlo. No porque a alguien se le ocurre sentado en un escritorio, bueno, vamos a perseguirlo. Y eso debilita la democracia. Nos pone a todos viviendo en un sistema que a 40 años debiera estar consolidado y no debilitado. Sin ninguna duda. Digamos que la corrupción es un cáncer que corroe la democracia, corroe el sistema directamente. Y ese tipo de cuestiones no deberían ser tomadas así tan a la ligera como se está haciendo precisamente dentro de lo que es la conciencia de la comunidad, la idea que la gente tiene de todo esto, porque están poniéndose en juego cosas que van muchísimo más allá de esta causa Cuaderno. La cosa no se circunscribe allí. Los coletazos que esto pega embarra y ensucia absolutamente todo. Lo que corresponde, sin ninguna duda, es que todos los corruptos que se pueda acreditar que lo son estén presos, cualquiera sea la camiseta que tengan. Esto termina ayudándolos a los verdaderos corruptos. Pero no cabe ninguna duda, mezcla todo, transforma todo en un cambalache. Lo que está ocurriendo directamente al caerse la causa en pedazos está generando, como bien decía Ferreira recién, la aparición de una estructura evidentemente de carácter delincuencial, que es la que arma y monta todo este tipo de cuestiones, pero que daría la impresión de que no va a dejar demasiadas huellas ni el sistema se va a encargar de perseguirlo tampoco. Lo que sí tiene que hacer cada fiscal, cada juez en cuyas manos cae una causa por corrupción, es investigar a fondo, inmediatamente, todo lo que allí está como para poder realmente brindar una imagen de persecución seria de la corrupción en donde directamente las posibilidades del corrupto no se circunscriban a dilatar sine die, como hemos visto que ha ocurrido. Tenemos causas por corrupción que tienen 20 años, 25 años, que todavía están abiertas, están dando vueltas, con pruebas de sobra de que realmente se han cometido actos encuadrables dentro de estas figuras jurídicas y que sin embargo no tienen ningún tipo de sanción. Esto realmente causa un profundo pesar a quienes lo observamos y quienes hemos estado comprometidos durante décadas con la función judicial, porque es un agravio que es absolutamente gratuito para todos aquellos que trabajan en serio dentro de la justicia, que son la inmensa mayoría, pero que evidentemente hay un sector que está muy identificado con una dirección de la Ciudad de Buenos Aires, en la cual este tipo de situaciones evidentemente no son tratadas ni remotamente con la seriedad debida. ¿Y qué antídoto tenemos con los ciudadanos frente a esto, Oscar? Porque, bueno, una cosa es informar, hay muchos periodistas que se quedaron callados y se quedan callados aún y no cuentan esto. Nosotros tenemos la posibilidad de decir que hace 5 años lo planteamos. Dijimos, es muy burdo creer que un señor que escribió con un papelito construye una causa que va a ser un escándalo de corrupción. Sí, la causa con mayúsculas. Y la causa con mayúsculas, sí, así lo presentaron. Claro. ¿Qué antídoto tenemos? Qué pregunta. Los antídotos están previstos en la Constitución y en el funcionamiento normal y correcto de las instituciones. Lo que es imperioso es una reforma judicial que quite al lawfare la pata fundamental en cuanto a las falsas persecuciones y el falso armado de causas. Y para ello es necesario que se tome como una cuestión de Estado la reforma del sistema judicial, cosa que desgraciadamente no está ocurriendo. Es decir, lo estamos viendo con la comisión que en la Cámara de Diputados está investigando a la Corte Suprema, lo estamos viendo en las peleas interminables dentro del Consejo de la Magistratura de la Nación respecto de los nombramientos y de la remoción de los jueces. Todo este tipo de situaciones, evidentemente, que hacen de que este statu quo se mantenga indefinidamente, pero la cuestión empieza por ahí. Y luego empieza también por el compromiso de cada uno de los otros estamentos
elementos que intervienen en este tipo de situaciones. Evidentemente que ese misterio absoluto que significa la AFI como Agencia Federal de Inteligencia. Claro, exactamente, como el elemento capaz de manejarse con fondos reservados, de meterse, de intervenir, de violar sistemáticamente normas procesales para construir pruebas. Porque acordémonos también, en todo esto ha tenido que ver cuando los empresarios que estaban presos eran espiados a través de la AFI, las comunicaciones con sus propios abogados, era una cosa espantosa. Desde ahí no había forma de elaborar una estrategia defensiva, ni siquiera había posibilidades de generar absolutamente nada, sino que antes de que se plantearan este tipo de situaciones, ya los interesados en llevar adelante estas causas armadas ya lo habían presentado ante la Administración de Justicia. Yo creo que la depuración de la justicia y la actitud, digamos, los medios son negocios en definitiva y cada negocio se maneja como quiere, ese periodismo independiente que no existe, principalmente el gran periodismo, el periodismo de las cadenas, el que difunde y crea opinión pública. Uno le tendría que pedir un poco de responsabilidad, de ética, pero eso me parece que va por otro lado. Y de alguna manera también desde los propios partidos políticos y demás, poner un poco las barbas en remojo y explicarle a la gente, bajarle una línea que no sean solamente eslogans y que todo este tipo de cuestiones puedan llegar también a formar parte del debate público y no, como lo estamos haciendo, entre quienes en círculos reducidos en donde es difícil permear hacia la opinión pública. Gracias, Oscar, como siempre, por su compromiso. No, por favor, gracias a ustedes por invitarme. Nos encontramos mañana con otro debate de Así Son las Cosas. Hasta entonces.